Clímax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como siempre. Dicen algunos científicos que el tiempo que queda es corto para mitigar los efectos del cambio climático, que los compromisos, además de la COP21 en París en el año 2015, son realmente mínimos frente a los retos requeridos para salvar a miles de especies afectadas por la fuerte alteración climática, producto en gran parte de la contaminación. ¿Qué harán entonces los líderes mundiales? ¿Qué haremos entre todos para evitar que siga el aumento de temperatura global? Estas son las conclusiones y las recomendaciones principales de la última Cumbre Mundial del Clima. ¿Sin acuerdos climáticos? La COP24 fue catalogada por los expertos como la mesa de negociación más difícil de la historia. Uno de los grandes retos era dar vida al Acuerdo de París, alabado hace 3 años en Francia y que pese a sus ambiciosos puntos para dar la batalla contra el cambio climático, muchos de ellos no lograrían su objetivo, de acuerdo con los estudios presentados a lo largo de 2018. El rechazo de Estados Unidos al reporte presentado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el negro panorama sobre emisiones contaminantes y las protestas en contra del Acuerdo sobre el Clima fueron los puntos de partida. Pese a que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático afirmó que de 1990 a 2016 las emisiones cayeron un 13% en los países desarrollados, la firma Global Carbon Project afirmó que en 2017 las mismas crecieron un 1.6%, lo que pone en retroceso la lucha. Otro punto álgido fue la financiación climática de $100.000 millones anuales que deben aportar los países ricos a partir de 2020, donde los contribuyentes exigen que sea indicada la manera en que serán distribuidos los aportes. El presidente del bloque de países menos desarrollados dijo que ante la incertidumbre por lo que pueda suceder en materia climática en las próximas décadas, un estimado sobre futuros apoyos económicos a los países es imposible. Por su parte, el presidente de la COP24, Michel Kurtyka, afirmó que aún hay mucho por hacer para lograr con medidas concretas los objetivos planteados en el Acuerdo de París, al que calificó como muy técnico, muy complejo, muy difícil. Las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia contra las políticas del presidente Emmanuel Macron nacieron, según su par estadounidense, por el rechazo al que él llama impopular Acuerdo de París. Muy triste día y noche en París. Tal vez es el momento de terminar el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos. Estados Unidos estaba muy por delante de la curva en eso y el único país importante donde las emisiones bajaron el año pasado. De esta manera y sin muchos avances a juicio de muchos, terminó una de las cumbres sobre el clima con mayores retos, con el último as bajo la manga para retener a Estados Unidos en el Pacto por el Clima y con los reportes científicos más desalentadores de la última década. Gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarle. Expertos dicen que le queda poco tiempo al planeta precisamente para cumplir las metas anteriores. ¿Cree que estos nuevos esfuerzos facilitarán esos avances en el cumplimiento de dichos objetivos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y evidentemente lo que se está haciendo en temas de cambio climático en este momento es necesario reforzar los esfuerzos de los países, del sector privado, la academia y la sociedad civil por lograr las metas de reducción de emisiones y de esa manera contrarrestar los efectos del cambio climático. ¿Es posible un plan B para frenar o por lo menos retrasar el incremento de la temperatura global del planeta? Eso es una pregunta bien complicada. Digamos que solamente tenemos un planeta, solamente tenemos una casa y en este orden de ideas creo que necesitamos cuidar lo que tenemos y aprovechar la oportunidad que en este momento se está dando en la COP24 en Polonia, en donde se están discutiendo los temas alrededor del cambio climático. Y en ese sentido creo que debemos de incentivar el discurso proactivo, llamar a los países que tienen mayor responsabilidad sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar sus inversiones en términos de mitigación y apoyar a los países en lo que tiene que ver con mitigación y adaptación también. ¿Qué otras acciones deben ser prioridad para aminorar los efectos del cambio climático? Bueno, el cambio climático tiene, digamos, una ventaja y una desventaja. Es un tema tan amplio que desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental
lo podemos abordar desde muchas maneras. Cuando estamos atendiendo acciones en favor de la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, de alguna manera también estamos aportando a medidas de mitigación y adaptación desde el punto de vista de los ecosistemas. Desde el punto de vista del hábitat humano también es necesario que desde los sistemas productivos, las economías, los sistemas urbanos evolucionen a sistemas descarbonizados y que cada vez estructuren medidas de adaptación y que mejoren las condiciones de resiliencia frente al cambio climático. Entonces, no es solamente un discurso desde el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, sino también es una discusión de desarrollo, es una discusión que tiene que ver también con crecimiento económico, que tiene que ver con equidad social y que tiene que ver con todo el ámbito de la investigación y la academia. ¿A qué está expuesta la humanidad si las grandes potencias como Estados Unidos y China no se unen a ese llamado? Bueno, hay grandes desafíos ya, digamos, esto es como una bola de nieve, el mundo ha venido aumentando su temperatura promedio a nivel global. La idea es que no lleguemos a 1.5 grados en temperatura promedio a nivel global y mucho menos a 2 grados porque estaríamos en unos niveles de exposición a riesgo climático muy altos y estos países son, digamos, los que tienen mayor responsabilidad porque tienen economías con altos niveles de emisiones. Entonces, el poder contar con el apoyo articulado y con el compromiso de las grandes potencias es muy importante para el mundo, para los países que tienen condiciones económicas más complejas y que no tienen las posibilidades de acceder a recursos para invertir en medidas de mitigación y adaptación, pues les va a ser más complicado si en este orden internacional no logramos que países tan importantes como Estados Unidos puedan aportar en la lucha contra el cambio climático. Gracias por su valioso aporte aquí en Clímax de NTN 24. Gracias a ustedes, muy amable. Dicen algunos expertos que la reforestación y la reducción de la emisión de carbono son algunas de las alternativas para neutralizar la contaminación procedente de la agricultura. Emisiones agrícolas. La emisión de gases contaminantes es una realidad para el planeta y la agricultura también suma a esta problemática que acelera los efectos del cambio climático. Aunque estas emisiones son difíciles de evitar, la reforestación y la reducción de carbono en los suelos ayudaría a neutralizarlas, según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático IPCC, organismo que advierte que todavía se pueden tomar medidas para limitar el aumento de la temperatura a más de 1.5 grados centígrados. Repoblar los bosques y la materia orgánica de los suelos para que capturen el dióxido de carbono de la atmósfera son una propuesta de este grupo de investigadores. Los efectos serían mucho menos catastróficos de lograrse este objetivo, pero deben realizarse cambios inmediatos tanto a nivel social como global, según los expertos. La seguridad alimentaria no estaría tan afectada al disminuir la probabilidad de fenómenos climáticos extremos, el aumento del nivel del mar y los riesgos para personas dedicadas a la pesca y la ganadería serían menores. Para conseguir al menos un porcentaje del objetivo y frenar el calentamiento, según el informe, las emisiones a nivel mundial de dióxido de carbono deben disminuir el 45% para 2030 y para el 2050 que haya cero emisiones de este elemento. La ballena de aleta y el gorila de montaña vinieron para quedarse. Así lo demuestra una reciente actualización de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Conservación animal. Reducir el impacto de la actividad humana en los ecosistemas ha significado en esta ocasión un avance para la recuperación de especies. Según la más reciente actualización de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos esfuerzos han resultado no solo en que la ballena de aleta, o rorcual común, pasara de ser considerada como un animal en peligro a catalogarse como vulnerable, sino también que el gorila de montaña no esté más en peligro crítico de extinción. Expertos señalan que detener la caza comercial y furtiva, principales amenazas de estas especies, han sido factores decisivos ante este avance.
Sin embargo, también aseguran que estos esfuerzos deben continuar indiscutiblemente hasta que la ballena de aleta y el gorila de montaña no estén bajo amenaza. Si bien este acontecimiento resalta la importancia de la intervención y el apoyo del gobierno, las empresas y la sociedad para revertir la tendencia ante la pérdida de especies, la lista roja recuerda que aún queda mucho por hacer. Lista roja. Con un 13% de las especies mundiales de meros y un 9% de los peces del lago Malawi en peligro de extinción, la sobrepesca ha ido posicionándose como una de las mayores afectaciones para las especies de peces en países en vía de desarrollo, como expone la UICN. El palo de rosa africano tampoco se queda atrás, pues la sobreexplotación pone en riesgo esta valiosa fuente de madera clasificada en peligro. A pesar del progreso en la conservación animal presentado por la UICN, la organización también demostró alarmantes cifras en las que aparecen el agar y la tortuga mexicana como algunas de las especies dentro de las 26.840 en peligro de extinción. Soy Estefanía y soy natural porque todos los días me vengo en bicicleta al trabajo. Hola, soy Fernando Llano y soy natural porque cuido el planeta, reciclando, cuidando el agua y no desperdiciando la energía.